Muy bien, bienvenidos. Vamos a trabajar las funciones trascendentes exponencial y logarítmica en referencia a sus transformaciones y aplicaciones. La función exponencial es de la forma a la x. En este caso particular, nuestra base es 2. Recordemos que el dominio de esta función son los reales, es decir, para la x se aceptan cantidades negativas, positivas y el 0. Y nos da su respectiva imagen en el eje y, indicándonos que el rango es desde 0 hacia infinito, es decir, ningún resultado nos va a dar por debajo de 0, ni 0 exactamente. Esta es la representación básica de esta función 2 a la x, pero esta función sufre transformaciones. Veamos la primera. La primera es coger a ese exponente y restarle 3. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Que toda transformación que se haga sobre la variable independiente se va a hacer contraria. Es decir, aquí no tenemos que movernos 3 unidades hacia la izquierda, sino 3 unidades hacia la derecha. Todos los puntos de x los vamos a mover 3 unidades hacia la derecha. Entonces este punto de x que está sobre la x0 se va a mover 3 a la derecha, entonces quedan 3. Este punto que está en la x igual a 1 se va a mover 3 unidades a la derecha, o sea que queda aquí en 4. Este punto que está en 2 en la x se va a mover 3 unidades a la derecha, entonces queda en 5. Y se traza la gráfica, es decir, esta sería la gráfica con esta transformación. Continuemos y miremos la siguiente transformación. Este menos indica una inversión en el eje Y, o sea, sobre la que ya tenemos que es la azul, vamos a invertir todos los puntos de Y. Esta transformación es sobre Y. Entonces, este punto que está en el 4 positivo de la Y va a quedar en menos 4. Este punto que está en el 2 positivo de la Y va a quedar en menos 2. Bien. Este punto que está en el 1 positivo de la Y va a quedar en menos 1 y vamos a trazar entonces la gráfica ya invertida, nos queda esta gráfica naranja. Continuemos. El último cambio también se hace sobre y es coger esa gráfica que está invertida y subir todos los puntos 2 hacia arriba. Entonces, este punto que está en menos 4, si lo subimos 2 hacia arriba, queda en menos 2. Este punto que está en menos 2 y lo subimos 2 hacia arriba, queda en 0. Este punto que está en menos 1 y lo subimos 2 hacia arriba, queda en 1 positivo y por ahí trazamos la gráfica. Bien, y el eje que no se podía tocar era el eje horizontal, el eje X, ese eje que también se sube 2 hacia arriba y entonces nos queda que lo que no podemos tocar o lo que tenemos que bordear, o en otras palabras, la asíntota sería esta línea de 2, y igual a 2. Entonces ya podemos con ya la gráfica que nos quedó aquí de color fucsia, entonces podemos indicar el dominio del rango. El dominio de la función, de toda esta función con sus transformaciones respectivas, son los reales y el rango, entonces venimos la porción que hay de gráfica en Y desde menos infinito hasta esta línea en 2, que es la que no podemos tocar. Entonces desde menos infinito a 2 abierto porque no podemos tocar. Entonces con respecto a la función exponencial, pasemos ahora a la función logaritmo natural y veamos transformaciones sobre ella. Bien, entonces para esta función logaritmo natural tenemos esta tabla, ¿listo? Entonces esta tabla nos indica cómo es la gráfica original de logaritmo natural. Recuerden que este logaritmo natural, su base es e. Y la pregunta es siempre, ¿a qué número tengo que elevar e para que me dé este resultado x? Otra cosa que tenemos que recordar de las funciones logarítmicas, incluida la del logaritmo natural, es que su dominio son desde 0 a infinito, es decir, la x nunca va a poder tomar valores negativos ni el 0. Va a bordear el 0, o sea, números cercanos al 0, pero sin llegar a tocar el 0. Entonces la pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar la e para que me dé un medio? Entonces me da menos 0.69. Entonces en un medio bajamos a 0.69 en y.
y así sucesivamente y formamos la gráfica exponencial, la gráfica logaritmo natural. Esta también sufre transformaciones, vamos a ver. La primera se hace sobre la variable independiente, o sea que se hace contraria. Si dice que dice más 1, no me voy a mover una unidad a la derecha, sino una unidad a la izquierda. Entonces, este punto que estaba en 1, me devuelvo una unidad y queda en 0. Y así sucesivamente con cada de los puntos de X. Este que estaba en 2 para la X, me devuelvo 1. Este también me devuelvo 1. El de 3, entonces vamos devolviéndonos todos los puntos que están sobre X una unidad hacia la izquierda. Miremos el siguiente cambio. El siguiente cambio es una inversión, es decir, escoger esta verdecita y los puntos de Y, este cambio sobre Y, van a quedar con signo contrario. Es decir, este que está en 1.2 algo va a quedar en menos 1.2, o sea, hay con signo contrario. Este que está aproximadamente en 0.69 positivo va a quedar en menos 0.69 negativo. Entonces vamos a coger toda la gráfica y la vamos a invertir. Este que está en menos 3, entonces aproximadamente lo vamos a subir, pues hay casi en menos 3 porque no lo puede tocar. Aquí lo vamos a poner como en más 3, aquí. Entonces queda la gráfica invertida. Y finalmente tenemos el último cambio, que es coger esa gráfica roja y bajar todos los puntos 2. Entonces este, que está en todo el origen en 0, lo bajamos 2. Y así con cada uno de los puntos que tenemos. Entonces este que estaba en 3 va a quedar aquí en 1. Y cada uno de los puntos de esta gráfica lo vamos a bajar 2 unidades hacia abajo porque los cambios en Y conservan el signo y nos va a quedar por último la gráfica azul. De la gráfica azul ya podemos sacar su dominio y el rango, entonces el dominio tenemos que la línea que está bordeando es menos 1 sin tocarla, o sea que el dominio es desde menos 1 hacia infinito y el rango son los reales porque hay gráfica tanto por la porción positiva del eje Y como la negativa. Entonces de esta forma están las funciones trascendentes y sus transformaciones. Muy bien, ahora comencemos con una aplicación de esas funciones trascendentes, en especial las que tienen que ver con los modelos exponenciales de crecimiento o de decaimiento. Tenemos la siguiente situación. Es posible medir la concentración de alcohol en la sangre de una persona. Investigaciones médicas recientes sugieren que el riesgo, dado como porcentaje, de tener un accidente automovilístico se modela mediante la siguiente ecuación. R es igual a 6 por E a la K por X, donde X es la concentración variable de alcohol en la sangre. Es decir, X es nuestra variable independiente y responde a la concentración de alcohol en la sangre. Y K es una constante. Se nos piden básicamente dos cosas. En la primera parte se nos pide que supongamos que una concentración de alcohol en la sangre de 0.04, es decir, ya nos dieron el valor de X, produce un riesgo del 10%. También nos dieron el valor de R, el 10%, de sufrir un accidente. Y que con estos datos determinemos la constante K de la ecuación. Y una segunda parte donde nos dice que si la ley establece que las personas con riesgo de sufrir un accidente del 20%, o sea, ya nos dieron la R, o mayor, no deben manejar, con cuál concentración de alcohol en la sangre debe un conductor ser arrestado y multado. Es decir, en esta segunda parte nos piden hallar el valor de X de esa concentración que se debe tener de alcohol en la sangre para que el riesgo de accidente sea de 20%. Entonces vamos a comenzar a desarrollar. Muy bien, para comenzar pues vamos a escribir el modelo que se nos dio. El modelo es que el riesgo de sufrir un accidente está dado por la siguiente expresión. 6 por E a la K por X,
donde K es una constante y X la concentración de alcohol en la sangre. En la primera parte, entonces nos dicen que tenemos una concentración en la sangre de 0.04 y que con esa concentración el riesgo de sufrir el accidente es del 10%. Con estos dos datos tenemos que hallar la constante K, entonces reescribamos ya el modelo con los datos que tenemos. Entonces el riesgo es de 10, que va a ser igual a 6 por E a la K por X, pero ya sabemos que la concentración que tenemos de alcohol es de 0.04. Ya se trata de despejar esta constante K. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces lo primero es este 6 que está multiplicando a la base E, lo pasamos a dividir al otro lado, entonces decimos que 10 sextos es igual a E a la K por 0.04. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a despejar esta constante K? Vamos a aprovechar algo muy importante y es que las funciones exponencial y logaritmo natural son inversas. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados. Entonces decimos logaritmo natural de 10 sextos es igual al logaritmo natural de E a la K por 0.04. Bien, en este lado simplemente en la calculadora hacemos el logaritmo natural directamente de 10 sextos y eso nos da un valor de 0.51. ¿Y qué sucede en este lado? Pues recuerden que la base del logaritmo natural es E. Entonces la pregunta es, ¿a qué exponente tengo que elevar E para que me dé E a la K por 0.04? Pues el exponente es K por 0.04. Entonces, al aplicar logaritmo natural a ambos lados, me permite bajar este exponente y me permite despejar la K. Entonces, ¿ya qué hacemos? Este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y tendríamos la forma de hallar acá. Entonces 0.51 dividido 0.04 nos va a dar el valor de K. En este caso, entonces hacemos esta división y tenemos que K es 12.77. Tendríamos nuestra primera parte ya lista. Como K es una constante, ya la podemos usar en la segunda parte. En la parte B, se nos pide que hallemos la concentración de alcohol en la sangre para un riesgo del 20%. Y se nos pide hallar esa X, esa concentración de alcohol en la sangre. Entonces, volvamos a escribir entonces el modelo. Entonces, tenemos que R es igual a 6 por E a la K por X. Entonces el riesgo es del 20 y vamos a hallar la concentración de alcohol en la sangre para que el riesgo de accidente sea de 20. 6 es igual a 6 por E, como ya tenemos la K, es una constante, entonces E a la 12.77 por X y vamos a hallar esta X. El procedimiento es similar al anterior, entonces vamos a pasar el 6 a dividir, entonces me queda que 20 sextos es igual a E a la 12.77 por X. Muy bien. Lo mismo, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Entonces, logaritmo natural de 20 sextos es igual a logaritmo natural de E a la 12.77x. Y la pregunta es similar en este lado y para este lado izquierdo, lado izquierdo de la ecuación, entonces lo hacemos directamente con la calculadora. El logaritmo natural de 20 sextos es igual a 1.20.
Y aquí entonces, ¿a qué base tengo que elevar E para que me dé a la 12.77 por X? Pues, perdón, ¿a qué exponente tengo que elevar la base E para que me dé E a la 12.77 por X? Pues el exponente es 12.77 por X. Y despejamos la X, o sea, la concentración de alcohol en la sangre va a ser X igual a 1.20 dividido 12.77. Finalmente, entonces tendríamos que la concentración de alcohol en la sangre para que se presente un riesgo de accidente del 20% es de 0.09. Cuando la persona tiene esta concentración de alcohol en la sangre, entonces ya se procede a arrestarla y multarla. Entonces, de esta forma, miren que la función exponencial y estos modelos de crecimiento tienen muchísimas aplicaciones. Espero que les haya quedado muy claro.